Hola a todos. Somos un grupo de amigos que en periodo de pandemia nos hemos juntado para estudiar algunas confesiones reformadas, distintos temas de una forma sistemática. Y el día de hoy el tema que vamos a hablar desde distintas confesiones es el tema de la creación. Así que vamos a empezar de inmediato y vamos a ver la confesión belga. Así que Pablo y Valeria van a presentar la confesión belga sobre la creación. Un poquito que estoy agrandando la pantalla aquí. Ahí está. Bueno, con Valeria nos tocó hablar sobre la confesión belga con respecto al tema de la creación. Y este tema se aborda en el artículo 12 de esta confesión. Ahora, de todas maneras, nosotros dividimos la confesión en tres partes debido a la extensión del texto. Por lo tanto, no voy a leer completamente lo que dice la confesión, sino que voy a ir por partes para ir abordando los distintos temas que este artículo aborda. Bien. Entonces, lo primero que habla la confesión respecto a la creación es sobre la creación general, y dice lo siguiente: creemos que el Padre, por su verbo, es decir, por su Hijo, ha creado de la nada el cielo, la tierra y todas las criaturas, cuando a Él le pareció bien, dando a cada criatura su ser, figura y forma, y distintos oficios para servir a su Creador, que Él también ahora las mantiene y gobierna a todas según su providencia eterna y por su poder infinito, para que sirvan al hombre a fin de que éste sirva a su Dios. No leí las citas que aparecen aquí abajo porque van a ir apareciendo algunas de estas a lo largo de la exposición. Bien, entonces, para ir abordando parte por parte, primero es que creemos que el Padre, por su verbo, es decir, por su Hijo, ha creado de la nada el cielo, la tierra y todas las criaturas. Entonces, lo primero que me gustaría abordar es esto de que Dios Padre ha creado por medio del verbo. Bien, entonces lo primero que tenemos que ver es que en la obra de la creación participa la Trinidad, entendiendo de que la Trinidad, Dios Padre, actúa y opera a través del Hijo, y el Hijo actúa a través del Espíritu Santo. Entonces, en cualquier obra donde participe uno, en verdad están las tres personas de la Trinidad actuando. Y esta no es la excepción, donde vemos que en la obra de la creación está presente el Verbo. Ahora, lo otro que tenemos que observar es que Dios Padre crea por medio del verbo y no a partir del verbo, lo cual nos lleva a una discusión en torno a lo que es la creación ex deo. Este concepto de creatio ex deo alude a que cuando Dios creó, en teoría, según las personas que sostienen esta postura, creó todas las cosas a partir de su propio ser. Por lo tanto, cada una de las cosas creadas cuentan con una parte de la naturaleza de Dios. Es decir, que de alguna forma esto sustenta una postura panteísta, donde cada cosa tendría parte de la esencia de Dios en sí misma. Por lo tanto, decir que fuimos creados a partir del verbo, como hay algunas personas que sostienen, es erróneo. Porque estaría estipulando de que Dios estaría en cada uno de nuestros seres, pero eso atentaría contra la simplicidad estructural de Dios, entendiendo de que Dios es uno solo, que no se divide en partes, pero que a la vez está en todo lugar, con todo su ser, plenamente. Pero que su creación no tiene consigo parte de esa naturaleza divina, porque si no estaría atentando contra la misma naturaleza de Dios, siendo que nosotros también tendríamos parte de esa naturaleza en nosotros mismos. Bien, entonces es importante entender que Dios ha creado todo por medio del verbo, no a partir del verbo. Y a forma de ilustrar esto de alguna forma, podríamos verlo como a partir de un alfarero, que él es capaz de crear a partir de arcilla los vasos que confecciona, de manera que la arcilla tiene la misma composición que la arcilla de la que está hecha. Mientras que cuando uno dice que el alfarero crea esos vasos por medio de algún instrumento para poder llevarlo a cabo, los vasos no tienen la misma naturaleza ni la misma esencia que el instrumento por el cual fue hecho. Obviamente aquí no estoy aludiendo a que el verbo es un instrumento, sino que en verdad es el medio por el cual el Padre ha decidido crear todo lo que existe. Pero esta ilustración del alfarero me sirve para dar a entender de que nosotros
no estamos hechos de la misma esencia que Dios Hijo, así como el vaso de greda no está hecho de la misma esencia que el instrumento que fue utilizado para poder ser construido. Lo segundo es que dice que la creación fue creada de la nada. Entonces aquí vemos lo que aparecen los conceptos de creatio ex nihilo y la creatio ex materia, donde la creatio ex nihilo lo que estipula es que Dios creó todo a partir de la nada, mientras que la creatio ex materia lo que estipula es que Dios creó todo lo que existe con materia preexistente, otorgándole a la materia una cualidad que es propia de Dios, que es la eternidad. Entonces aquí el sustento de lo que nosotros creemos que en verdad la creación es a partir de la nada, que Dios no tuvo que utilizar sustancias preexistentes para poder crear todo lo que existe, nosotros lo podemos sostener en parte por lo que dice Hebreos 11.3, que dice, por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Y de todas maneras, de aquí deriva otra pregunta, y es que toda obra de la creación tiene este carácter de ser ex nihilo. A ver, entendiendo esta pregunta como, ya, el universo fue creado de manera ex nihilo, pero por ejemplo, los animales fueron creados exactamente de la misma forma, las plantas, los seres humanos, y la respuesta es que no. La creación ex nihilo se refiere a cuando todo el espacio, la materia, la energía que nosotros conocemos empezó a existir. A eso es lo que nosotros aludimos a una creación ex nihilo. Pero a partir de ahí, a partir de lo que dice la palabra de Dios, nosotros sí entendemos que Él también es capaz de crear a partir de materia preexistente, pero una vez ya habiendo sido creado todo el universo, o sea, toda la base de la existencia. Por lo tanto, de hecho, podemos ver que nosotros los seres humanos, cuando Dios creó a Adán y Eva, sí los creó a partir de la materia que Él ya previamente había hecho, a partir del lodo de la tierra que sacó y le dio forma y le dio vida. Entonces, cuando nosotros aludimos a que es una creación ex nihilo, no estamos diciendo de que cada componente de la creación ha sido creado de esta manera, sino que en verdad todas las bases, todo lo que es el universo, que constituiría finalmente la creación ordenada y bella que finalmente Dios estipuló en Génesis capítulo 1, todo eso todo surge a partir de una creación ex nihilo, para luego empezar Dios a trabajar en base a la materia que Él ya había creado anteriormente. Ahora, a continuación, el artículo dice que cuando a Él le pareció bien crear. Entonces aquí lo que el artículo nos está diciendo es que la creación de Dios es un acto soberano por su parte. Y eso nos lleva a dos conclusiones. Primero, que no nos necesitaba, por lo tanto, nuestra existencia no es necesaria en términos lógicos, lo que quiere decir que no, o sea, era completamente posible que nuestra existencia no fuese. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no era necesario para Él que nosotros tuviésemos que existir. Nosotros no complementamos a Dios, no le aportamos nada, no aumentamos ni su gloria, ni su honra. No somos capaces de entregarle nada a Dios que Él pudiese necesitar. De hecho, Él en sí mismo, en la Trinidad, está totalmente lleno, completo, satisfecho, en todo término. De manera que no nos creó porque se sintiera solo o porque tuviese la necesidad de dar amor ni nada por el estilo, porque Él ya desde la eternidad ya está completo en sí mismo. Sin embargo, es parte de su naturaleza ser un Dios creador, y Él crea porque Él es abundante en todo, pero no porque tenga la obligación de hacerlo. Por lo tanto, es solamente un acto de su propia voluntad. Continuando, dice que dando a cada criatura su ser, figura y forma y distintos oficios para servir a su creador. Entonces, lo primero es que quiero abordar la última parte de esta frase con respecto al servicio a Dios, y es que el propósito último de la creación es servir a Dios. Ese es el último propósito, el mayor fin de cada una de las cosas que están en la creación. Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Y a partir de aquí puede surgir una duda que algunas personas le pueden tener, y es que esto no podría ser acaso un acto egoísta por parte de Dios. Y es uno de los cuestionamientos que surgen a partir de esto, de que Dios creara todo y que todo lo que existe debe glorificar y honrar a Dios. Pero en verdad, si Dios no fuese digno de recibir toda la gloria y la honra, entonces no sería digno de ser llamado Dios y no sería Dios. El hecho de que Él es Dios
y que Él es soberano y que creó cada una de las cosas, lo hace merecedor de recibir toda esa gloria y honra que Él merece, porque Él fue el creador de todo lo que existe. Así como nosotros, por ejemplo, podemos no sé, construir un martillo para hacer uso de él para nuestra propia conveniencia, para nuestro propio gusto, para nuestras propias necesidades, Dios nos creó para cumplir un determinado fin, que sería en este caso glorificarle y honrarle, pero entendiendo de que nosotros no le aportamos mayor gloria ni honra a Dios porque Él ya es infinito, supremo, grande en cada una de estas cualidades que son propias de Él. Ahora, Apocalipsis 4:11, entonces, de hecho, nos da este motivo de que, Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Es decir, el solo hecho de que Dios nos haya creado inmediatamente hace que nosotros estemos sujetos a su voluntad para que nosotros finalmente le rindamos gloria y honra y virtud, porque Él es digno de recibirlo. Ahora, con respecto a la primera parte de esta frase, ya entendiendo esto de que cada criatura tiene el fin de servir a Dios, bueno, cada criatura le sirve con su ser, figura y forma. Y aquí hay que entender de que Dios fue el que le otorgó cada característica a sus criaturas. Y al final de cada parte de la creación, en cada uno de los días de la creación, Dios vio que era bueno. Y al final de todo, cuando Dios terminó y culminó la obra de la creación con la creación del hombre y la mujer, Dios miró todo lo que había hecho y dijo que era bueno en gran manera. Entonces, ¿qué pasa con las criaturas más horrendas, pestilentes y nocivas que nosotros pudiésemos conocer? Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos ver criaturas que a nuestros ojos pudiésemos percibir como feas, como horrendas. Las bacterias a las cuales nosotros tanto tememos por las enfermedades que puedan entregar, o incluso siendo más atingente el mismo coronavirus, también es parte de la creación de Dios. También ha sido hecho por Él. Y sin embargo, la Biblia nos señala de que cada una de las criaturas y cada una de las cosas que Dios ha creado han sido hechas para la gloria y honra de Dios. Y aquí es donde voy a ir a la siguiente parte de la confesión que dice, Él también ahora las mantiene y gobierna todas según su providencia eterna y por su poder infinito. ¿A qué voy? Es que cada cosa que acontece, cada cosa que ocurre, han sido cosas que Dios ha dispuesto por su propia providencia eterna y manejadas bajo su poder infinito. De manera que aún los males que nosotros vemos en esta tierra, por causa de la naturaleza, terremotos, huracanes, inundaciones, enfermedades causadas por bacterias, el mismo virus COVID, o incluso animales que nosotros percibimos como peligrosos, como arañas, como serpientes, cada una de esas cosas que Dios ha hecho están ahí glorificando y sirviendo a Dios de la forma en que Dios ha estipulado que lo haga. Aun cuando nosotros no podamos entender cuál es la forma en que estas cosas o estos seres sirven a Dios. Y de todas maneras, siempre para nosotros, esto puede ser un consuelo, siempre vemos que Dios está manejando cada una de las cosas que están dentro de su creación, tanto a la humanidad como a las criaturas que están alrededor nuestro. De manera que nosotros vamos a entender que aún las cosas malas que nos puedan ocurrir por causa de las criaturas que puedan estar alrededor nuestro, aún ahí está Dios gobernando y disponiendo todo para su gloria y honra, por lo tanto cumpliendo el mayor fin que este podría cumplir finalmente. Y a continuación culmina esta parte de la creación general de Dios, diciendo que estas criaturas que Dios ha creado en su ser, figura y forma, y dándole esas características para que le sirvan a Dios, incluyéndonos a nosotros los humanos, bueno, dice que las criaturas diferentes al hombre están para servir al hombre a fin de que el hombre sirva a su Dios, entendiendo a hombre como humanidad en su totalidad. Por lo tanto, existe una jerarquía, ¿ya? Donde cada ser, criatura que está alrededor nuestro, está ahí para servir a la humanidad, para que la humanidad le sirva a Dios, como ya hemos visto de que Él es digno de ser servido finalmente. Pero de aquí deriva que Dios ejerce su voluntad sobre nosotros y también la manifiesta a través de su palabra, como ya hemos visto en otras ocasiones, cuando hablamos de
del decreto de Dios, o cuando hablamos de cómo se muestra la voluntad de Dios a través de su palabra, y nosotros al entender la voluntad de Dios a través de su palabra o en la misma creación, nosotros debemos aprender cómo administrar los bienes que Dios nos ha puesto a disposición, que serían todas las criaturas que nos rodean, plantas, insectos, animales de mayor tamaño, etc. Que existe una jerarquía no quiere decir que nosotros como humanidad tengamos el derecho de excedernos en torno a nuestros derechos, que Dios nos ha otorgado por sobre estas criaturas que están en torno a nosotros. Entonces es importante que nosotros tengamos esto en cuenta. El hecho de que nosotros sirvamos a Dios hace que nosotros también nos sujetemos a esta jerarquía que en primer lugar Dios ha establecido, y segundo, que dentro de esta jerarquía, a pesar de que estamos por sobre las criaturas, también las debamos administrar y sojuzgar de forma correcta, acorde a los principios que la palabra del Señor nos señala. Esta era la parte más extensa que tenía para presentar de la confesión. Lo que viene después, si bien el texto es largo, conceptualmente no lo es sobre la creación del mundo espiritual, porque la confesión también aborda la creación de los ángeles. Y esto dice lo siguiente: Él también creó buenos a los ángeles para ser sus mensajeros y para servir a sus elegidos, algunos de los cuales, de aquella excelencia en la que Dios les había creado, han caído en la condenación eterna, y los otros, por la gracia de Dios, han perseverado en su primer estado y no han caído. Los demonios y los espíritus malignos se pervirtieron de tal manera que son enemigos de Dios y de todo lo bueno, y según toda su capacidad están acechando a la iglesia y a cada uno de los miembros de esta, para pervertir y destruir todo por medio de sus engaños, y por eso, por su propia maldad, son condenados a condenación eterna, esperándoles diariamente sus terribles tormentos. Una observación que quisiera colocar aquí es que esta diferencia entre estos ángeles que han caído en la condenación eterna, que se diferencian de aquellos que se han mantenido en la gracia, nosotros sabemos que estos ángeles que han permanecido en la gracia de Dios van a perseverar ahí para siempre, de forma eterna, no porque ellos tengan la capacidad de hacerlo, sino porque Dios, como manifestación de esa gracia, ha dispuesto como cabeza de los ejércitos celestiales que se mantuvieron fieles a Dios, a Cristo, siendo Cristo el general de estos ejércitos. Y eso es lo que nosotros vemos a lo largo de la palabra del Señor, cómo se habla de Cristo como el príncipe de los ejércitos celestiales. Y bueno, hay hartos ejemplos de esto de la palabra del Señor, como por ejemplo cuando el ángel de Jehová se presenta a Josué y se presenta como general de los ejércitos de Dios. Cuando en Isaías se habla del príncipe de paz, se habla exactamente del mismo título de príncipe como un general, entendiéndose general de un ejército, donde el ejército de Dios siempre se alude a los ángeles que él tiene como siervos. Ahora, algunos puntos que me gustaría recalcar aquí es que son las labores de los ángeles. Y primero vemos que son mensajeros y siervos de Dios. ¿Bien? El Salmo 103:21 dice: Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Y bueno, mensajeros también lo vemos en varios episodios de la palabra del Señor, y en particular el más conocido es, por ejemplo, con María, la madre de Jesús, que fue llevado el mensaje de Dios hacia ella por medio de un ángel. Y lo segundo es que también están ahí los ángeles para servir y proteger a los elegidos de Dios. Esto se sustenta, por ejemplo, en 2 de Reyes 6:17, donde vemos cómo Dios obra para proteger a Eliseo, su siervo, y al siervo de Eliseo. ¿Ya? Entonces Eliseo ora y dice: ruégote, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del mozo y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y Hebreos 1:14 dice: no son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud. Bien. Por último, la confesión termina este artículo hablando de algunas herejías respecto a la existencia de estos ángeles que han caído de la gracia de Dios y que ahora son conocidos como demonios, y entre los cuales su cabeza es Satanás. Y aquí hay algunas aclaraciones. ¿Bien? Nosotros tenemos que entender que aún los ángeles malos, aquellos que cayeron de la gracia de Dios, también son criaturas hechas por Dios. Por lo tanto, cuando se habla de Satanás, no es una especie de Dios antagónico al Dios que nosotros adoramos, sino que también es una criatura, que fue un ángel de Dios,
que les sirvió, pero que se reveló en su momento y que con él también se revelaron todo un ejército de ángeles que estuvieron dispuestos a seguirle finalmente. Entonces, respecto a las herejías que ataca esta confesión, dice lo siguiente: de modo que reprobamos y rechazamos en esto el error de los saduceos, quienes niegan que hay espíritus y ángeles, y asimismo los errores de los maniqueos, los cuales dicen que los demonios tienen su origen de sí mismos, siendo malos de su propia naturaleza sin que se hayan pervertido. Bueno, Hechos capítulo 23, versículo 8, alude a los saduceos, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Malos fariseos confiesan ambas cosas. Bueno, los saduceos aparecen en la palabra del Señor en algunas cuantas menciones y, bueno, se distinguían porque no creían en la vida posterior y creían que no existían ni ángeles ni espíritus, no creían en la creación espiritual, del mundo espiritual. Y bueno, no hay mucha alusión de ellos en la historia, más allá de algunos testimonios de parte de Josefo y lo que nosotros vemos en la Biblia y de algunos textos rabínicos, pero que son bien escasos y que de hecho, más que nada, son críticos contra el movimiento saduceo. Entonces, en verdad, no podemos ver de manera positiva de ningún aspecto al movimiento saduceo más que como un movimiento hereje. ¿Bien? Y con respecto a los maniqueos, este movimiento surge en el siglo III, a partir de un supuesto profeta persa que se atribuye a sí mismo el título del último profeta de Dios, y que asimismo se dice como aquel que va a definir la religión correcta. Y ellos también aluden a que los demonios tienen su origen en sí mismos, de manera que no es Dios quien los creó, finalmente. Pero de todas maneras nosotros creemos y sostenemos que aún estos seres que se rebelaron contra Dios también son creación de Dios, porque no puede existir nada fuera de Dios, porque Dios es la causa primera de todo lo que existe. Y bueno, eso ha sido la presentación respecto a lo que la confesión belga habla respecto a la creación. Muchas gracias, chiquillos. Vamos a pasar de inmediato ahora a la confesión de Westminster, que lo va a presentar Daniel y Maylin. Nosotros tenemos el catecismo. Ah, perdón. Entonces, Gerardo y Marcos. Gerardo y Marcos. Ellos van a presentar primero entonces la confesión de fe de Westminster. Gracias, hermano David. Bien, como mencionó David cuando empezamos, hoy día vamos a hablar de la creación. Mira, a nosotros nos correspondió estudiarlo, mirarla desde la confesión de fe de Westminster. En el capítulo 4 es donde habla de la creación. Me parece interesante que la armonía o la sincronía que hay entre las confesiones, porque la confesión belga, a medida que iba escuchando a Pablo, me di cuenta que eran casi los mismos puntos que hay en la confesión de Westminster. Así que, bueno, la confesión de Westminster, este capítulo lo divide en dos grandes puntos, y yo voy a ver el primero, el otro lo va a ver Gerardo. Ya, bueno, mi primer punto yo lo dividí en tres, digamos, en tres ítems, en tres letras, digamos, por decirlo así. Y en el primero, hermano Gerardo, si puede avanzar la diapositiva. Es como decía también el hermano Pablo, es como la Trinidad está presente en la creación. O como desde la creación misma participaron las tres personas de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueron partícipes de este acontecimiento, y como a las tres personas les agradó hacer esto para su propia gloria. Busqué un par de pasajes que igual son bien conocidos, que son los que aparecen aquí, que es Génesis 1:2, donde dice hagamos... hablan en plural al momento de crear, digamos, dando cuenta de que había más de una persona ahí, y es de donde se sacan estas afirmaciones finalmente, de donde se basan las declaraciones, las confesiones para poder afirmar que estaban las tres personas, que estaba la Trinidad ahí. Y en Juan 1, 2 y 3
Juan capítulo 1, versículos 2 y 3, donde dice que por él, cuando habla del verbo, que es un poco lo que decía también delante del hermano en la confesión belga, que es por el verbo hecha todas las cosas. ¿Ya? Donde deja bien manifiesto que todas las cosas por el Hijo fueron hechas. Hermano Gerardo, ¿puede avanzar? Como mencioné antes también, le agradó a Dios hacer esto por un solo fin, que fue para su propia gloria, no por otro motivo. Pero no solo para gloriarse en sí mismo, sino también para la manifestación, para manifestar la manifestación de la gloria de su poder, de su sabiduría y de su bondad eterna, para manifestar estos atributos. Dios no necesitaba crear el universo y todo lo que hay en él y toda la creación, ángeles y todo, para ser mejor o algo así. En eso coincido también con la confesión belga. De hecho, no necesita nada porque ya es perfecto. Pero a él en su soberana voluntad le pareció bien crear el universo y todo lo que conocemos en él. Voy a leer en la cita de Jeremías 10:12, que dice: el que hizo la tierra con su potencia, el que puso en orden el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su prudencia. O sea, nombra 3 atributos del Señor al momento de crear, que son la potencia, su sabiduría y su prudencia, que es lo que les decía yo, que es para manifestar su gloria en la creación. Y en el siguiente punto, cómo creó todas las cosas de la nada, como también se mencionó antes, hacer todo de la nada. La verdad es que nadie, a excepción de Dios, puede hacer algo de la nada. Si nosotros nos ponemos a pensar en el origen o el principio de cada cosa, siempre llegamos a algo igual, o sea, nunca a la nada. Por ejemplo, si tenemos un lápiz de madera, digamos, un lápiz grafito, sabemos que salió de un árbol, que ese árbol salió de una semilla y así, con cualquier cosa que nos pongamos a pensar un poquito. De hecho, es prácticamente imposible imaginarse la nada. No nos cabe en la cabeza porque no conocemos tal cosa. Con el solo hecho de tratar de imaginarlo, uno tiene que inconscientemente negar todo lo que existe. Entonces ya estamos negando toda la existencia. Entonces, tal cosa como la nada no existe. Bueno, dice que menciona la confesión que creó en el principio el mundo y todas las cosas que en él están, ya sean visibles o invisibles, en un lapso de 6 días, que fue el periodo de tiempo que dice la Biblia que se demoró. Todo lo que existe en el tiempo y el espacio tuvo un principio. De la nada no puede surgir algo. Eso hay que tenerlo súper claro. Puede parecer para algunos muy complicado entenderlo y tratar de dar una explicación, pero la verdad es que de la nada no puede surgir algo. Porque la nada puede hacer. Por lo que la creación de las cosas no es espontánea. Ahora, por ejemplo, existe algo, existimos nosotros y existe muchas cosas, todo lo que conocemos. Por lo tanto, debe existir algo que no tuvo un principio. Y ese algo o alguien es Dios, que sabemos que no tuvo un principio, no inició desde algún punto. Y por último, que hizo todas las cosas muy buenas, o todas perfectas, mejor dicho. Y quisiera como cerrar con una pregunta para más adelante, si se han preguntado alguna vez si Dios pudo haber creado un universo mejor, o si pudo haber creado las cosas de mejor manera de cómo las creó, cómo las conocemos. Eso, hermano Gerardo. Bien, continuando, así como indicaba Marco, este punto o este capítulo de la confesión hace una diferencia entre la creación material y después habla acerca de la creación del hombre. Dentro de lo que menciona, dice este punto que después que Dios hubo hecho todas las cosas, todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con alma racional e inmortal, dotado de conocimiento, justicia y verdadera santidad, según su propia imagen, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y, sin embargo, con la posibilidad de transgresión, siendo dejados a la libertad de su propia voluntad, la cual estaba sujeta a cambio. Además de esta ley escrita en sus corazones, ellos recibieron el mandamiento de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal,
y mientras ellos guardaron este mandamiento, eran felices en su comunión con Dios y tenían dominio sobre las criaturas. Dentro de este punto en general, el comentario que se nos facilitó para poder hacer estos estudios hace hincapié en 5 puntos bastante interesantes. El primero, que el hombre fue la culminación de la obra creadora de Dios, que también que la entera raza humana descendió de una sola pareja humana, que también lo voy a ir desarrollando con los puntos mismos de la confesión, que el hombre fue hecho a imagen de Dios, que Dios lo proveyó a Adán con suficiente conocimiento de su voluntad, entre paréntesis, la ley escrita en su corazón, más una directiva especial para probar su obediencia, y 5, que Adán era capaz de obedecer debidamente, pero también de caer. Entonces, uno de los primeros, voy a ir haciendo un desarrollo de estos puntos de la confesión, y es que el primero de ellos es que Dios, después de haber hecho o haber creado todo lo material, por decirlo de alguna forma, o la base del planeta, por decirlo de alguna forma, de lo creado, crea al hombre, varón y hembra, en esencia. Dice que el hombre pasa a ser la culminación de esta obra creadora. Por lo tanto, lo pone como algo especial dentro de esta creación. Como tal, tiene una importancia sobre el resto de las cosas creadas. Para nosotros, el hombre no fue una sucesión de casualidades en los organismos del planeta que ya antes habían sido creados. Esto ataca claramente la teoría de la evolución, en el que ellos sostienen de que por casualidades cosmológicas o casualidades de la materia, el hombre fue creado a causa de distintas accidentes o casualidades, o quizás qué tipo de situaciones en particular. Para la confesión no, claramente no sostiene esto, sino que Dios crea al hombre directamente sin que haya de por medio alguna causa o cualquier tipo de situación por el estilo. También desecha la idea sobre la evolución, como les decía, y las pruebas previas en otros modelos de hombres menos evolucionados. Hace mención a que algunos sostienen de que la existencia de fósiles o personas o restos de humanos que tenían ciertas características distintas a las que nosotros tenemos actualmente fueron como ciertas pruebas de la evolución, pero también pruebas para llegar al modelo con el que contamos hoy en día. Ellos también sostienen completamente lo contrario. La diferencia sustancial es que Dios finalmente crea al hombre tal cual como lo conocemos. Es Dios el que lo hace, y además es Dios quien sostiene todo esto, porque es Dios mismo el que da el aliento de vida directamente en su creación, en su criatura, en este caso en el hombre. Por lo tanto, no hay intercesión, no hay ningún tipo de medio o alguien que haya intercedido o afectado directamente la creación. Y además hace mención a que esta creación del hombre involucra a un hombre y una mujer. Por lo tanto, ambos tienen la responsabilidad, por decirlo de alguna forma, de llevar a cabo el plan de Dios de poblar la tierra. Esa era una de las responsabilidades que ellos tenían al ser puestos en medio del huerto. Y ahí obviamente está el versículo de Génesis 1:27 que todos ya lo conocemos claramente. También el siguiente punto hace mención a que Dios crea al hombre con alma racional e inmortal. Esto quiere decir que Dios sopla o pone en el hombre el aliento o el espíritu de Dios que hace que él sea una criatura con vida y además distinta a las creadas. Por lo tanto, hay una distinción claramente en esta creación del hombre. Y hace mención a una creación a la imagen de Dios. Existen, según el comentario y otros textos que estuve revisando, existen muchas maneras en que se expresa este concepto de la imagen de Dios. Entre ellos, el hecho de que tenga cuerpo y espíritu, que sea un ser moral y espiritual, que sea un ser creado con características físicas, morales y espirituales. Pero esta confesión principalmente sostiene que esta idea de la imagen de Dios está sostenida en cuanto a la unión del cuerpo y el espíritu como la imagen de Dios. Además, se ve
dentro de las funciones que el hombre sostiene o que el hombre tiene dentro de sus características, las mismas que nosotros vemos en Cristo, por ejemplo, que son las de un rol de profeta, sacerdote y rey. El hombre tiene esas labores como criatura, pero también se ve más adelante el cumplimiento de esos mismos roles en Jesucristo. Entonces es como un adelanto a los roles del Señor. El siguiente punto hace relación a que son dotados de conocimiento, rectitud, santidad verdadera a la imagen de Dios. Dios es el que entrega directamente instrucciones al hombre con respecto a lo que debía hacer en esta creación. O sea, el hombre no actúa por iniciativa propia, ni en su absoluta libertad para hacer las cosas que tenía que hacer, sino que Dios mismo con su palabra le entrega las instrucciones y además le dice qué cosas debe y no debe hacer. Y obviamente cada uno de nosotros sabe que Dios le estableció prohibiciones claramente al hombre, y el hombre, siendo responsable y representante, tenía la responsabilidad de hacer cumplir aquello. Por lo tanto, Dios dotó de inteligencia y sabiduría para todos los trabajos que tenían que realizar, pero también para discriminar y discernir las cosas que eran en ese entonces las que Dios había ordenado. Entregó también, actuó en rectitud Dios al entregarle el poder de hacer lo bueno, y obviamente estar claro de que vivía en un estado de santidad verdadera, porque hasta ese momento el hombre podía efectivamente estar cerca de Dios, o podía estar delante de la presencia de Dios. Presencia de Dios que a causa del pecado se ve interrumpida, y claramente el hombre ya no puede tener acceso a la imagen o a la presencia directamente de Dios. También habla acerca de la ley escrita en los corazones, y esto es para todos los hombres, para todas las mujeres, para toda la raza en general. El hombre tiene en su corazón, tiene en su vida, en su mente, la ley escrita en cada uno de sus corazones. Y esto claramente está en los textos que aparecen ahí escritos en Romanos 2, 14 y 15, pero también en el capítulo 1 de Romanos, donde el mismo apóstol Pablo dice que hace inexcusable para el hombre el hecho de que ellos negaron o se alejaron literalmente de Dios. Y esto tiene relación también con que el hombre, independiente de que él esté alejado de Dios o que no quiera estar delante de la presencia de Dios, sí tiene ciertos aspectos relacionados a la ley sin necesidad de ser regenerados, por ejemplo. Y esto tiene, por lo tanto, mayor responsabilidad para nosotros como hijos de Dios regenerados, el entender que nuestros sentidos obviamente han sido abiertos y podemos darnos cuenta de la condición de la cual el Señor nos sacó y dónde debemos llegar. Pero la criatura en general, el hombre, al caer en pecado, es parte y tiene que hacerse cargo de la ley puesta en cada uno de sus corazones. Y además dice que esta ley, el Señor capacita al hombre para poder cumplirla. O sea, Dios, cuando crea al hombre, no lo hace incapaz de cumplir los mandamientos que Él le entrega, sino que Él los dota de capacidades para poder soportar incluso las situaciones en las que el hombre puede o no caer, que es lo que finalmente vivió Adán y Eva en aquellos tiempos. El hombre, al ser creado a imagen de Dios, esta criatura tenía aquella decisión de obedecer los mandatos de Dios. Y el hombre, luego de la caída, solamente busca el mal en su vida. O sea, ya no busca a Dios. Por lo tanto, hay otro punto que dice acá, que sin embargo, con la posibilidad de que la transgrediera, dejados a su libre albedrío que era inmutable. Que el hombre libremente accede a desobedecer el mandato de Dios y decidir realizar algo para lo cual está capacitado para vivir sin necesidad de pecar, porque el hombre no fue hecho para pecar y el hombre no fue hecho para morir, de hecho, pero decide pecar. El hombre creado en su inicio estaba en un estado, como lo llama Berkhoff, de una ideal armonía con la santidad y la justicia de Dios que él requería en ese momento. Y además es un ser creado no para morir, sino que era
un ser creado para vivir. Luego dice, recibiendo el mandato, perdón, aquí hay un acá está, ya. Entonces, además, esta ley, como dice, como les decía, está escrita en sus corazones, y como dice al final, dice, teniendo la ley escrita en sus corazones, además tenía la instrucción directa del Creador de no comer, como dice el artículo ahí, además de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por lo tanto, era una instrucción directa. No había doble lectura en la instrucción que Dios le había dado al hombre, por lo tanto, no había un engaño de por medio, sino que el hombre decide claramente y en libertad quebrantar el mandamiento del Señor. Por lo tanto, el árbol que no les estaba permitido, el hombre decide comer y desobedece libremente. Ahora, todos estos aspectos acerca del pecado, asumo que lo vamos a ver más adelante en los capítulos que tienen relación con el pecado en general y el origen del pecado. Pero acá en el capítulo principalmente asume de que el hombre libremente accede y decide desobedecer el mandato de Dios comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, el hombre no fue creado para morir, como les decía, sino que para estar en una relación estrecha con su Creador, gozando de su presencia y disfrutando directamente de la bendición de estar con Él. Algo que nosotros en cierta medida podemos hacer por intermedio de Cristo y que lo vamos a poder gozar en plenitud cuando estemos en la presencia de Dios. Y por último, que está al final, dice, y teniendo dominio sobre las criaturas. Dios, al crear al hombre y a la mujer, le da la responsabilidad de sojuzgar y de estar dentro y en medio de la creación que él había realizado, siendo además el mayor dentro de todas las cosas creadas y teniendo la responsabilidad de cuidarla y decidir sobre esta creación. Y Dios mismo le da un mandato al hombre de gobernar sobre toda criatura viviente. Y eso igual tiene un cierto símil con lo que hace Dios con su creación. Dios domina y gobierna todo lo que existe. Y Dios le entrega al hombre la responsabilidad de gobernar y de sojuzgar la creación que él había hecho y que la pone a disposición del hombre para que él haga el trabajo que le había encomendado directamente a su criatura hecha a su imagen y semejanza. Bien, eso es por nuestra parte, Manovi. Muchas gracias, chiquillos. Ahora sí pasamos al Catecismo Mayor de Westminster. Ahora sí lo trae Daniel y Maylin. Bien, vamos a compartir la pantalla. Creo que ahí se debe estar viendo. Bien, a nosotros nos correspondió el mismo tema de la creación, pero visto desde el Catecismo Mayor de Westminster, que básicamente tiene mucho que ver con la presentación anterior, pero en esta ocasión está puesta en términos de preguntas y respuestas. ¿Ya? Así que vamos a ir analizando las preguntas que nos tocaron, que básicamente cubren tres aspectos. La pregunta número 15 habla acerca de la obra de creación de manera general. Luego la pregunta 16 habla acerca de la creación de los ángeles, y la pregunta 17 acerca de la creación del hombre ya más en específico. Ya. Entonces la pregunta 15 dice, ¿cuál es la obra de creación? La respuesta es, la obra de creación es aquella por la cual Dios en el principio, por el poder de su palabra, hizo de la nada el mundo y todas las cosas que hay en este, haciéndolas por sí mismo en el espacio de 6 días y todas muy buenas. Bien, ahí los versículos que están anotados, de partida cita a todo Génesis 1 respecto a la creación, Hebreos 11,
11.3, que fue citado también en las exposiciones anteriores. Y quería aportar un poco acerca de Apocalipsis 4.11, donde dice que todas las cosas fueron creadas por Dios y existen por la voluntad de Dios. Que ahí vamos a analizar un poquito acerca de esto. Primero, esta pregunta habla acerca de la creación de manera general, ¿ya? Y vamos a hacer algunos comentarios respecto a lo que leyó recién la May. Primero, acerca de lo que habla acerca de en el principio. Ya en el comentario que se nos facilitó, hace algunas preguntas acerca de qué significa en el principio. Y lo primero que responde es que en el principio significa que el universo no empezó por sí mismo, ¿ya? Sino que tiene un inicio. Todo lo que nosotros conocemos, toda la creación que nosotros hemos visto, tiene un inicio y este inicio está hecho por Dios. Por lo tanto, no es eterno. Hay una creencia antigua de la ciencia, ya creo que no es así, pero que decía que el universo había existido desde siempre. Entonces no era necesario dar una explicación de lo que pasaba al principio del universo. Pero la Biblia dice claramente lo contrario. El universo tiene un inicio y fue creado por Dios. Si nos preguntamos cuándo fue creado por Dios, no vamos a tener un detalle de alguna fecha o alguna cantidad de años. Lo único que sabemos es que fue en el principio. En el principio fue hecha la creación, y que es lo que se encarga de decir el Génesis. Ya, esto es súper importante de notar, que la Biblia no es un libro de ciencia en que se nos den todas las respuestas que satisfagan nuestra curiosidad, sino que más bien es la revelación de Dios. Y esta revelación de Dios obviamente es manejada por Él, y Él dejó anotadas todas las cosas que iban a ser para nuestro provecho, para conocerlo como Él quiere ser conocido, y como dije recién, no para nuestra curiosidad. Así que si la Biblia dice en el principio, deberíamos conformarnos con esas palabras. Respecto a los comentarios también, vimos algo que está acotado a la palabra días. Si se fijan, dice varias veces en el relato del Génesis que fue el primer día, fue el segundo día, fue el tercer día, fue la mañana y la tarde del tercer día, y así sucesivamente. ¿A qué se refiere con esto? Aquí hay una divergencia entre varios autores. Hay algunos que presentan esto como 6 días que son literales, ¿ya? Es decir, tal como los conocemos hoy, días de 24 horas. Sin embargo, hay otros estudiosos que exponen que la palabra días en la Biblia no siempre se ocupa para la cantidad de 24 horas que nosotros conocemos, sino que hay algunos pasajes en la Biblia que dicen, por ejemplo, que un día para el Señor son como 1000 años. O sea, hay algunos que literalmente dicen, este día duraba 1000 años. Otros dicen que es un periodo largo de tiempo. Lo que podemos decir nosotros, básicamente, es que si el Señor dice día y después nombra un siguiente día, podemos pensar en periodos iguales de tiempo, ya sean 24 horas, ya sean 1000 años, ya sea un periodo más largo de tiempo. Lo que sí debemos estar de acuerdo en que si nombra un día y después nombra a otro periodo de tiempo como un día, seguramente sí son la misma cantidad de tiempo. Y respecto a algunas teorías científicas que hablan acerca de millones de años, esto es súper complicado de tratar, porque necesitaríamos mucha información acerca de la ciencia. Sin embargo, muchos eruditos cristianos han dicho que la raza humana tiene muchos años, se habla de miles de años, algunos hablan de 6.000, 7.000, 10.000, incluso más, pero nunca de millones.
¿ya? Y los comentarios hablan de que aquellos que tratan de decir que estos tiempos fueron tan largos como para lograr los millones de años, lo único que tratan de hacer es que el relato de la Biblia coincida con la teoría de la evolución. Pero son dos cosas totalmente diferentes que nosotros no podríamos pensar juntas. La evolución trata de explicar al mundo sin Dios. En cambio, la Biblia, a través del relato de la creación, explica cómo Dios crea el mundo. Entonces son dos cosas totalmente diferentes en que no tienen puntos en común. Y otra parte que trataba aquí acerca de esta creación en general, habla acerca de que la creación tiene un propósito, ¿ya? Y este propósito es central, y este propósito, como lo habíamos dicho en ocasiones anteriores, tiene que ver principalmente con que Dios quiere manifestar su gloria y perfección, ¿ya? Ese es el propósito principal y general de toda la creación. Pero esto no solamente se queda ahí, sino que además la creación es una muestra del gran poder y la inmensa sabiduría que Dios tiene, ¿ya? Esas son algunas de las reflexiones que nosotros podríamos tener. Y por último, esta creación, al mostrar la gloria y la perfección de Dios, también su poder y sabiduría, Dios lo concluye diciendo que todo lo que él había creado era bueno en gran manera, ¿ya? Entonces esto nos lleva a pensar directamente en que lo que Dios creó estaba totalmente alejado del mal, no solamente del mal moral, sino también del mal físico. Entonces toda la corrupción que nosotros vemos a nuestro alrededor no es parte de lo original que Dios había hecho, sino que es más bien causado por nuestro pecado y nuestra maldad, ¿ya? Pero como dije recién, Dios al concluir la creación nombra todo como bueno en gran manera. Ya. La pregunta 16 dice, ¿cómo creó Dios a los ángeles? Y la respuesta es, Dios creó todos los ángeles, espíritus, inmortales, santos, con un conocimiento sobresaliente, fuertes en poder, para ejecutar sus mandamientos y para alabanza de su nombre, aunque sujetos a cambio. Bien, aquí vamos a hablar un poco acerca de los ángeles, acerca de su creación. Lo vamos a hacer de una manera muy breve porque esto no se encuentra dentro de la confesión, pero sí dentro del catecismo. Y lo vamos a separar también en dos partes. La primera, ¿por qué es importante creer que todos los ángeles fueron creados por Dios? Como dice la escritura, como leyó recién May, los ángeles son espíritus. Entonces, si alguno de ellos no fue creado por Dios, significa que nunca tuvo una creación. Por lo tanto, serían espíritus eternos y podríamos considerar que son divinos, también como Dios, existiendo desde la eternidad. Y esto nos haría caer en una contradicción lógica con respecto a lo que dice la Biblia. La Biblia habla acerca de un solo Dios, por lo tanto debemos creer que es importante entender que los ángeles fueron creados por Dios. Y lo otro que vamos a ver es que hay una diferencia, o hay dos diferencias principales entre los ángeles y los hombres, ¿ya? Porque ambos son creados por Dios. Ya, lo primero es que nosotros como humanos tenemos un cuerpo, ya tenemos una realidad física. A diferencia de esto, la Biblia menciona en el Salmo 104 que los ángeles son espíritus, ¿ya? Directamente espíritus. Por lo tanto, ellos no tienen una parte material, como la tenemos nosotros, sino que ellos son solamente espíritus. A diferencia de nosotros que somos cuerpo y también espíritu. Tenemos una parte material y una inmaterial,
y que si bien nosotros no conocemos tan bien cómo estas interactúan, sí lo podemos afirmar porque la Biblia nos lo dice. Ahora hay algunos pasajes que hablan acerca de que algunos ángeles tomaron forma humana para ser vistos por los hombres y llevar algún mensaje dado por Dios. Y de eso podríamos decir solamente que como ellos son espíritus, Dios les permitió tener un cuerpo para cumplir esa misión que Dios les había dado, y que lo más probable es que después de cumplir esa misión, ellos hayan dejado este cuerpo que Dios les había permitido tener. ¿Ya? Y lo segundo es que la segunda diferencia principal entre los hombres y los ángeles es que los hombres tenemos una unidad orgánica. ¿Ya? Todos venimos de una misma rama, que somos familia, por así decirlo. Todos venimos de Adán y Eva, y todos tenemos esta única familia. Somos una composición de un solo órgano. Hacemos un solo árbol. A diferencia de los ángeles, que son todos seres individuales. Ellos no se forman en familias, no se dan en casamiento, sino que ellos son simplemente creados por Dios como seres individuales. Y por último, la pregunta 17. ¿Cómo creó Dios al hombre? Después de que Dios hizo a todas las criaturas, creó al hombre, varón y hembra, formando el cuerpo del hombre del polvo de la tierra y a la mujer de una costilla del hombre. Los dotó de almas vivientes, racionales e inmortales, haciéndolos conforme a su propia imagen, en ciencia, justicia y santidad, teniendo la ley de Dios escrita en su corazón, con poder para cumplirla, con dominio sobre las criaturas, aunque expuestos a caer. Así que aquí hacemos un zoom directo a lo que es la creación del hombre, o a la creación de la humanidad, mejor dicho, y vamos a ver esto en 4 puntos. El primero, que tiene que ver con el polvo, que Adán fue hecho del polvo, y aquí hay una particularidad, y es que esto es comprobable por la ciencia. La Biblia desde el principio decía que los mismos elementos que tienen los elementos químicos que tienen la creación, de ellos está compuesto el hombre. Y vemos que la ciencia lo único que puede hacer es comprobar lo que está diciendo la Biblia con respecto a la conformación del hombre. Además, Adán fue hecho del polvo y Eva fue hecha de Adán. ¿Por qué esto es importante? Porque nos habla acerca de un solo origen. ¿Por qué Eva no fue hecha del polvo también y fue sacada de una costilla de Adán? Es porque si Eva hubiera sido hecha como un ser diferente, hecha de otra parte, podríamos decir que eran seres totalmente diferentes, ¿ya? A pesar de tener una composición común. Sin embargo, Dios aseguró un solo origen de la raza humana, y así es como está descrito a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, en Hechos 17:26, donde habla acerca de una sola sangre. ¿Ya? Así que eso es importante para entender también después, como vamos a ver en el futuro, creo yo, acerca de el pecado y cómo afecta a todos los hombres. Lo segundo, acerca de la imagen de Dios. Un error común que se produce en las personas al leer que el hombre tiene la imagen de Dios es pensar en que Dios tiene un aspecto físico, ya que nosotros podríamos ver a Dios con las mismas características físicas que nosotros tenemos, ¿ya? Y esto no es cierto, porque la Biblia habla de que Dios es un espíritu. Así que nosotros, al escuchar esta expresión, lo que debemos hacer es evitar pensar en algo que sea físico, y más bien buscar en la Biblia qué significa
esto de la imagen de Dios en los hombres, ¿ya? Y por eso tenemos ahí la pregunta de qué es la imagen de Dios, y debemos responderla con la Biblia. Y aquí May nos va a leer Colosenses 3:10. Dice, y revestido del nuevo, que es renovado en conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. Ya, el contexto de Colosenses capítulo 3, que habla de esta imagen del que lo creó, y también de Efesios capítulo 4, nos habla de no cosas físicas, sino de el conocimiento de la justicia y de la santidad de los hombres, como nosotros podemos tener esas cosas, por así decirlo, comunes con Dios, y otros lo han descrito como esta capacidad de racionar del hombre, pero también esta parte moral y también la parte espiritual. Ya son como estos tres conceptos que podríamos hablar de una mente, una conciencia y también una capacidad de conocer y amar a Dios. Así que esa es la imagen de Dios en nosotros, una parte racional, una moral y una espiritual, que es lo que se nos revela en el Nuevo Testamento acerca de esta imagen de Dios. Y a la pregunta, ¿está esta imagen de Dios hoy en nosotros? Nosotros podemos decir que sí, pero que no está, por así decirlo, de una manera incompleta. ¿Ya? A causa del pecado, esta imagen ha sido distorsionada. Pero no podríamos negar la imagen de Dios en nosotros por las cosas que les acabo de decir. Nosotros, si tenemos una parte racional, si tenemos una parte moral, si tenemos una parte espiritual. ¿Ya? El catecismo también nos habla de el dominio que Dios dio al hombre respecto de la creación. Y ahí vamos a decir que este dominio tiene que ver con la relación del hombre con la naturaleza, y que esto tiene que ver con el poder del hombre para gobernar sobre ella, pero que esto no solamente incluye el poder sobre las cosas naturales que nosotros vemos, como los animales, por ejemplo, sino también incluye la ciencia, que podría ser como el conocimiento, sobre los inventos, y también el arte. Ya todos estos beneficios que nosotros tenemos de la creación son parte del dominio que Dios dio al hombre y que nosotros debemos administrar como Dios nos manda. Y por último, vamos a mencionar dos errores que ocurren normalmente cuando se habla acerca de la creación. El primero tiene que ver con algunas personas que piensan que los hombres en sí mismos no tenemos alma, ¿ya? Sino que adquirimos un alma cuando creemos en Cristo como Salvador, y esta es una herejía inventada por algunos que no quieren creer en el infierno. Entonces, así las personas que mueren no necesitan ir al infierno porque no tienen un alma eterna. Y las personas que creen en Cristo, ellas sí pueden ir al cielo porque Dios les estaría dando un alma. ¿Ya? Pero no es lo que nos dice el relato bíblico de ninguna manera. Y otro error común es pensar en la evolución, como ya lo mencioné y los chiquillos también. El tratar de juntar de alguna manera el pensamiento bíblico a este pensamiento que pretende ser científico, buscando que los textos bíblicos calcen con el relato evolutivo. Pero eso también no tiene que ver con lo que dice la Biblia, porque la Biblia menciona a un creador, y que las cosas no fueron por casualidad, sino que fueron hechas a propósito por Dios. Muchas gracias. Gracias por su atención. Ahí está la dirección del YouTube, si nos quieren seguir. Muchas gracias, chiquillos. Bueno, gracias a todos los que expusieron hoy, y gracias a todos los que nos están escuchando por YouTube. Bueno, hoy día hemos visto lo que es la creación dentro de algunas confesiones reformadas.
La próxima semana vamos a seguir con otras 3 confesiones más, hablando del mismo tema, y luego vamos a ir cambiando los temas de manera sistemática. Eso, muchas gracias por escucharnos.